Problemas de energía, solución, capítulo séptimo de la física conceptual de Paul Hewitt, novena edición. Primer problema. ¿Qué produce el mayor cambio de energía cinética? ¿Ejercer una fuerza de 10 newton durante una distancia de 5 metros? ¿O ejercer una fuerza de 20 newton durante una distancia de 2 metros? Supón que todo el trabajo se transforma en energía cinética. Lo primero que tenemos que recordar es que trabajo es fuerza por distancia. Entonces vamos a analizar la primera situación. 10 newton durante 5 metros, una distancia de 5 metros, nos da 50 joules. Y la otra es una fuerza de 20 newton durante 2 metros, nos da 40 joules. Lo que quiere decir, por lo tanto, que donde se realiza más trabajo es cuando se ejerce la fuerza de 10 newton en una distancia de 5 metros. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué hace la salvedad aquí? Supongo que todo el trabajo se transforma en energía cinética. Pues porque puede haber pérdidas por fricción, entonces en este caso no las estamos considerando. Segundo problema. Esta pregunta es característica de algunos exámenes de manejo. Un automóvil que va a 50 kilómetros cada hora se derrapa, o sea, al frenar se desliza 15 metros con los frenos bloqueados. ¿Cuánto se derraparía, o sea, cuánto se deslizaría con los frenos bloqueados a 150 kilómetros cada hora? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para solucionar este problema? Porque uno diría, ¿y cómo soluciono yo esto? Si son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la velocidad con que va el carro y otra cosa es la distancia que se desliza. Entonces, bueno, vamos a acordarnos cómo se calcula la energía cinética. Dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces imaginémonos que pusimos una cierta masa, no importa cuál, le colocamos la velocidad de 50 kilómetros y listo, tenemos un resultado. Observen que la velocidad va al cuadrado, o sea que sería 50 por 50, 2500. Esta velocidad, que es de 150 kilómetros, es el triple, ¿cierto? Como es el triple y va al cuadrado, sería 3 por 3, 9. Quiere decir que el resultado de 50 al cuadrado, perdón, el resultado de 150 al cuadrado es 9 veces el resultado de 50. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la energía cinética va a ser 9 veces mayor cuando es 150 kilómetros cada hora que no 50 kilómetros cada hora, la distancia que va a deslizarse tiene que ser 9 veces 15 metros. Entonces nos daría 135. Vuelvo a repetir. Cuando usted dice 50 al cuadrado da 2500. Cuando usted coloca 150 al cuadrado le va a dar 9 veces ese resultado. Quiere decir que cuando la velocidad se triplica, la energía cinética se vuelve 9 veces mayor. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer para detener el carro tiene que ser 9 veces la distancia de 15 metros. Esta pregunta, como lo dice aquí, es muy característica en los exámenes de manejo, para que las personas que manejen se den cuenta que si la velocidad se aumenta el doble, no se va a detener en el doble de la distancia, sino 2 al cuadrado va a ser 4 veces mayor la distancia. O sea que imaginémonos que aquí hubiera sido no 150 sino 100. Entonces la distancia en donde se va a detener no va a ser 30 metros. No porque la velocidad sea ahora el doble, la distancia a la que se va a detener sería el doble. No, no se detiene a los 15 metros, a los 30 metros, sino a los 60. Tercer problema. En la máquina hidráulica de la figura se ve cuando el pistón pequeño baja 10 centímetros, el pistón grande sube 1 centímetro. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que si el pistón baja 10, este sube solamente 1 centímetro. Ahora dice que si el pistón pequeño se oprime con una fuerza de 100 newton, ¿cuál sería la máxima fuerza que el pistón grande puede ejercer? ¿Qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar esta fórmula que dice acá,
que el trabajo que se realiza en el pistón pequeño tiene que ser exactamente igual al trabajo que hace en el pistón más grande. O sea, aquí no, esta máquina no puede multiplicar energía. Acuérdense que no existe una máquina en el universo, hasta donde hemos sabido, que pueda duplicar el trabajo, o sea, la energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza 1, que es de 10 centímetros, perdón, de 100 newton, multiplicado por la distancia, que es 10 centímetros, o sea, mire, aquí está, 100 newton, la fuerza que se hizo en el pistón pequeño, por el desplazamiento que tuvo el pistón pequeño, que fue de 10 centímetros, tiene que ser igual a la fuerza que se va a hacer en el pistón grande, multiplicado por la distancia que se movió el pistón grande. Entonces, despejando X me va a quedar 100 por 10, 1000 joules, dividido 1 centímetro, quiere decir que la fuerza de acá es 1000 newton. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto es el principio de los gatos hidráulicos con los que se levanta un carro. O sea, usted no hace mucha fuerza moviendo la palanca y sin embargo es capaz de levantar pesos enormes como son los de un carro. ¿Por qué? Porque la fuerza que usted ejerce sobre este pistón pequeño, va a ser acá 10 veces mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí apenas el pistón pequeño baja 10 centímetros, mientras que aquí solamente sube 1. Esa es la gran diferencia. O sea, sube poquito, pero se multiplica la fuerza 10 veces. Cuarto problema. Un paracaidista de 60 kilogramos se mueve con una rapidez terminal. Recordemos que la rapidez terminal es cuando la fuerza del aire y el peso de la persona se vuelven iguales en magnitud, pero en diferente dirección, de tal manera que la fuerza neta sobre el paracaidista es 0 y el paracaidista comienza a bajar con una velocidad constante. Entonces miremos qué nos preguntan. ¿Qué potencia disipa en el aire? Lo primero que vamos a calcular es el peso del paracaidista, o sea, la fuerza. Masa por G, entonces a 60 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado es 600 newton. Ese es el peso del paracaidista. Ahora miremos el trabajo. Trabajo de fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza? 600 newton. ¿Cuál es la distancia? Cae 50 metros. Quiere decir que el trabajo que se está haciendo es de 30.000 joules. Repetimos, fuerza por distancia, fuerza 600 newton, que es el peso del paracaidista, por la distancia que es 50 metros. Y usted pregunta, ¿y ese segundo entonces para qué es? Pues para la potencia, porque entonces el trabajo que se realiza es de 30.000 joules. ¿Eso se hace en qué? En un segundo, dice acá. Entonces la potencia son 30.000 vatios. Recordemos, potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que potencia es qué tan rápido se hace un trabajo. Quinto problema. En un automóvil que va por una carretera horizontal con la rapidez v, se aplican los frenos y se patina hasta detenerse. Si la fuerza de fricción sobre el coche es igual a la mitad de su peso, ¿qué distancia se patina? Sugerencia: aplica el teorema del trabajo y la energía y despeja distancia. Bien, voy a leer. ¿Qué es trabajo? Fuerza por distancia. ¿Qué es energía? Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Acordémonos que cuando el automóvil, ojo con lo que voy a decir, aquí dice se detiene. ¿Dónde está? Se detiene. ¿Qué sucede que se detiene? Entonces yo digo, bueno, el carro venía con cierta cantidad de energía cinética y yo hago un trabajo para detener el carro hasta que lo detengo. Si yo lo detengo, puedo asegurar que el trabajo fue exactamente igual a la energía cinética que traía el carro. Y eso es lo que dice aquí. Que el trabajo, que es fuerza por distancia, fue exactamente igual a la energía cinética que traía el carro porque se detuvo. Ahora, ¿esa fuerza cuál fue? La fuerza de fricción. Entonces vamos a despejar la distancia, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo nos queda. Bien, sabemos que el carro tiene una masa m y una rapidez v, ¿cierto? Entonces aquí esta distancia, acuérdense que dividimos por f a ambos lados
para cancelar F, o sea, estamos utilizando el inverso multiplicativo. Entonces nos quedó distancia igual a 1/2 de la masa. ¿Fuerza qué es? Dice en el problema que la fuerza que actuó para frenar el carro fue exactamente la mitad de su peso. Ve, aquí está. Y si la fuerza de fricción sobre el coche es igual a la mitad de su peso, entonces la fuerza es igual al peso. Pero ¿cuál es el peso del coche? Pues la masa por G. Y entonces dice que es la mitad, que esta fuerza fue la mitad. Acordémonos que la única fuerza que actúa para detener el coche fue la fuerza de fricción. Entonces nos quedó arriba 1/2 de masa por velocidad cuadrado. ¿Qué es eso? La energía cinética. La F, la fuerza, es la mitad del peso. Cancelamos 1/2 con 1/2, cancelamos masa con masa y nos quedó que es B cuadrado sobre G. Esa fue la distancia que recorrió. Ahora, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer aquí? El análisis que vamos a hacer acá es que, bueno, en conclusión, vemos también que la distancia de frenado no depende de la masa del automóvil si la fuerza de fricción es exacta a la mitad del peso del automóvil. O sea, ¿cómo así? Yo veo que la distancia, aquí dice distancia, es B cuadrado sobre G. ¿Aquí aparece la masa? No. Esa es la conclusión que estamos diciendo. Que la distancia de frenado de este carro, siendo la fuerza de fricción la mitad del peso del carro, no depende de la masa del automóvil. Sexto problema. En el caso del choque inelástico entre dos furgones que se planteó en el capítulo anterior, figura 6.11, la cantidad de movimiento antes y después del choque es igual. Sin embargo, la energía cinética es menor después del choque que antes del choque. ¿Cuánto menos y qué sucede con esta energía? A ver, ¿qué es lo que sucedía en ese problema? Que estaba un furgón, o sea, un vagón del tren quieto y venía otro y se chocaba con él y quedaban pegados los dos. Y decía que la masa de los dos furgones era exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Vamos a calcularlo por cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, había un furgón quieto, ese no tiene cantidad de movimiento. El otro era masa por velocidad. Como se supone que la cantidad de movimiento antes del choque tiene que ser siempre igual a después del choque, y ojo, no se supone, debe ser siempre igual. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la cantidad de movimiento antes del choque era masa por velocidad. Después del choque, como las masas se aumenta el doble, porque como quedaron pegados y los dos tenían la misma masa, la velocidad se tiene que reducir a la mitad. Repito, si un objeto choca con otro y se pega a él, y los dos tienen la misma masa, siempre la velocidad con que van a seguir los dos moviéndose es la mitad de la velocidad que traía antes. Entonces vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Antes del choque, ¿qué se puede decir de la energía cinética? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Pues la que tenía el único furgón que se estaba moviendo. ¿Listo? Aquí no se preocupen por valores. Listo. ¿Qué sucede después del choque? La masa, miren, esta masa ya no es m sino 2m. ¿Por qué? Porque acuérdense que los dos furgones quedan pegados y cada uno medida de masa m. Entonces quiere decir que la masa ahora, después del choque, va a ser m más m, serían 2m. Pero miren qué le sucede a la velocidad. Por tener la misma masa, los dos furgones dijimos que la velocidad se reducía a la mitad. Entonces, esta es la energía cinética después del choque. Listo, este 2 se cancela con este 2 y nos queda la masa. Este b sobre 2 al cuadrado es 1/4, porque 2 por 2, 4, b al cuadrado, y si organizamos esto nos queda 1/4 de m por velocidad. Entonces comparemos esta energía cinética antes del choque y después del choque, y nos damos cuenta que aquí es 1/2 y aquí es 1/4. Quiere decir que la energía cinética se reduce, óigase bien, después del choque se reduce la energía cinética a la mitad. Y entonces uno va a preguntar, bueno, ¿y entonces qué se hizo toda esa energía que se está perdiendo?
sencillamente aquí lo dice, se transforma en calor. ¿Listo? Entonces volvemos. La cantidad de movimiento antes del choque es exactamente igual a la cantidad de movimiento después del choque. Eso siempre es así. Pero en este caso la energía cinética se reduce a la mitad y quiere decir que la otra mitad se transformó en calor. Con las definiciones de cantidad de movimiento y energía cinética, P igual a M por B y S igual a un medio de masa por velocidad, demuestra con operaciones algebraicas que se puede escribir energía cinética igual a P al cuadrado sobre 2M. Esta ecuación indica que si dos objetos tienen la misma cantidad de movimiento, el de menor masa tendrá mayor energía cinética. Despejamos B en la cantidad de movimiento, o sea aquí, despejamos B, quiere decir que dividimos por masa a ambos lados y nos queda que la velocidad es cantidad de movimiento sobre masa. Esta B de energía cinética se reemplaza por P sobre M y nos quedó así. Eso es todo. Octavo problema. Una pelota de golf sale despedida y rebota en una bola de boliche muy masiva que inicialmente está en reposo. A. Después del choque, ¿cuál de las dos bolas tiene mayor cantidad de movimiento? Sugerencia, la pelota de golf tiene casi la misma rapidez de antes y después de rebotar. Ahí es importante esa parte, porque está diciendo entonces que realmente la diferencia entre la cantidad de movimiento que tenía antes del choque y después del choque es casi la misma, o sea que hubo una variación demasiado pequeña. Eso quiere decir que entonces la cantidad de movimiento que pierde la pelota de golf, que es casi nula, casi no pierde cantidad de movimiento, eso es lo que dice acá. Eso quiere decir que entonces la cantidad de movimiento que gana la bola de boliche es mínima, casi no se mueve. Conclusión, ¿quién se quedó con toda la cantidad de movimiento? Pues la misma pelota de golf, porque la otra casi no se mueve. B. ¿Cuál bola tendrá la mayor energía cinética después del choque? Pues la mayor cantidad, como la bola tiene la mayor cantidad, la de golf, pues entonces ella es la que tiene también la mayor cantidad de energía cinética. ¿Listo? O sea, aquí como no hay datos realmente numéricos, solamente hacen una apreciación de que la bola de golf no perdió casi nada de velocidad, quiere decir que la bola de boliche no tiene tampoco pues ninguna energía. Noveno problema, ¿cuántos kilómetros por litro rendirá un automóvil si su motor tiene 25% de eficiencia y avanza en carretera con rapidez constante contra una fuerza promedio de resistencia 500 newton? Listo, si tiene el 25% de eficiencia, quiere decir que estos 40 megajoules por litro hay que sacarle la cuarta parte. O sea, este 40% es el 100%, saquémosle el 25%, que es el 25%, una cuarta parte. Entonces la cuarta parte va a ser 10 megajoules por litro. Esa es la energía que se está gastando. Listo, ya sabemos entonces que son solamente 10 megajoules por litro. Trabajo de fuerza por distancia, o sea 500 newton por distancia, el trabajo es de 10 megajoules. Entonces vamos a despejar la distancia. Nos quedó 10 millones de joules. ¿Por qué? Porque es que 10 megajoules, mega son millones. En una fuerza de 500 newton, dice entonces que la distancia que alcanza a recorrer es de 20.000 metros, o sea 20 kilómetros. Conclusión, recorre 20 kilómetros por litro. Problema 10. La energía que obtenemos del metabolismo puede efectuar trabajo y generar calor. A. ¿Cuál es la eficiencia mecánica de una persona relativamente inactiva que gasta 100 vatios de potencia para producir aproximadamente 1 vatio de potencia en forma de trabajo, mientras genera más o menos 99 vatios de calor? B. ¿Cuál es la eficiencia mecánica de un ciclista que en una ráfaga de esfuerzo produce 100 vatios de potencia mecánica con 1000 vatios de potencia metabólica? Esto es muy sencillo. Si dice que de cada 100 vatios solamente 1 vatio es para realizar trabajo, pues su eficiencia es del 1%. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si de 1 vatio solamente un solo vatio lo utiliza útilmente de los 100 que le dieron, pues es el 1%. Y el B dice que de cada 1000 vatios
solamente toma 100, quiere decir que va a ser 100 sobre 1000 y eso va a dar 0.1, o sea, el 10%. Eso es todo. Sencillamente decimos, de los 1000 toma 100, pues entonces 100 sobre 1000. Eso da 0.1, o sea, equivale al 10%.